Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase virtual a nuestro aula virtual. Lunes 8 de marzo de 2021. Ya yo creo que es viernes, ¿se dan cuenta? Yo comencé con viernes en vez de con lunes. Entonces vamos ahora a compartir el libro digital y vamos a corroborar respuesta de los temas. Recuerden tener la aplicación Quizy descargada para el ejercicio de mañana. Vamos a corroborar las prácticas del libro, vamos a poner la fecha en el libro, vamos a hacer anotaciones y vamos a hacer alguna práctica, ¿ok? Voy a compartirles el libro digital. Me hacen saber si se ve, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Ok, nosotros habíamos quedado exactamente en lo que era la escritura. Ok. Habíamos quedado en lo que era la escritura. También habíamos visto la parte en donde nos decía que tenemos los textos escritos de manera formal e informal. Ya esta parte la vimos. Vimos también que dentro de los componentes de los textos escritos teníamos que tomar en cuenta que nos íbamos a encontrar con componentes lingüísticos o textuales, pero dentro de estos componentes lingüísticos o textuales nos íbamos a encontrar con los signos gráficos, que los signos gráficos son las unidades de las escrituras, los símbolos temáticos o lógicos, ¿verdad? Las reglas de combinación, las reglas ortográficas, el uso de la C, la S y la Z, reglas sintácticas y el significado de palabras, ¿verdad? Dependiendo del tema tratado. También teníamos los componentes extralingüísticos, donde me dicen a mí la disposición del texto, ¿verdad? La disposición del texto, que puede ser tamaño y color de los signos, tipografía, número de columnas, la caligrafía en manuscritos, y dentro de las imágenes nos íbamos a encontrar lo que eran las fotografías, ilustraciones y reproducciones de obras. Dicho esto, íbamos a lo que era el taller en el aula virtual, que la semana pasada habíamos quedado de que teníamos que realizar algunas páginas para poder corroborar respuesta el día de hoy. Entonces, estamos ahora en lo que es el taller, ¿verdad? Página 12. Decía aquí que teníamos que indicar con un ganchito si era componente lingüístico o componente extralingüístico. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, indica con un gancho la clase de componente de textos escritos. Entonces teníamos que poner aquí si pertenecía a componente lingüístico o componente extralingüístico. Y teníamos el primer ejemplo que dice unidades de la escritura. Unidades de la escritura, debo recordar cuando voy a hacer esta práctica lo que dije hace un momento, ¿verdad? Debo recordar cuáles son los componentes lingüísticos y extralingüísticos, ¿verdad? Entonces aquí tengo este es componente lingüístico. Aspecto o forma visual de los signos que componen en texto es componente extralingüístico. Significado de las palabras, las oraciones o los párrafos es componente lingüístico. Ok. En esta parte tenemos representaciones o gráficos incluidos en el texto, es componente extralingüístico. Normas o leyes gramaticales, componente lingüístico. Recuerde que es muy importante practicar esto en el aula virtual. En el aula virtual estamos reforzando las prácticas. Ponga la fecha de hoy. Si ya la vimos, nuevamente ponga la fecha de hoy, lunes 8 de marzo de 2021, ¿verdad? Vamos a pasar al punto 2. En el punto 2 decía, escribe en los espacios qué tipo de texto escrito es cada uno de los ejemplos dados.
Automáticamente leo y digo, un artículo sobre las especies en peligro de extinción es un texto formal científico. El informe sobre la visita a una fábrica, texto formal administrativo. El trabajo de ascenso de un profesor universitario, texto formal académico. Un reportaje acerca del turismo en Taboga es un texto formal periodístico. Una tarjeta de Navidad es un texto informal. Un memorando es un texto administrativo. Luego me dice a mí que yo tengo que explicar en qué se diferencian los componentes lingüísticos de los extralingüísticos de un texto escrito. Entonces me dice a mí que los componentes lingüísticos se relacionan ¿con quién? Con el lenguaje. Pueden ser los signos gráficos, las reglas de combinación y los signos, ¿ok? Las reglas de combinación y los significados, los signos que adquieren al formarse palabras u oraciones. ¿Okay? También tenemos los extralingüísticos que se refieren a qué cosa? A los aspectos gráficos como la disposición del texto, el uso de colores, la imagen, la tipografía, ¿verdad? Vamos aquí corroborando respuestas. Ok, vamos aquí corroborando respuestas. Entonces, ya vimos la práctica anterior, que esta ya la habíamos corroborado en clase, ahora vamos con el punto 4. En el punto 4 es al revés a lo anterior. Acá nos ponen el ejemplo y nosotros tenemos que describir qué tipo de texto es. Acá se nos hace de manera diferente. ¿Qué nos ponen aquí? Aquí nos ponen una imagen y dentro de la imagen yo tengo que encontrar los componentes del siguiente texto. Tengo que encontrar el componente lingüístico y extralingüístico. Tengo la imagen y dice Sushi Kawaii, el mejor sushi de la ciudad. Venga y pruebe la mejor selección de comida japonesa. Tengo el teléfono, tengo el fax y tengo la dirección. Y me dice ahora abierto todos los días. En el componente lingüístico automáticamente yo sé que es el nombre del restaurante. Se llama Sushi Kawaii. El eslogan, los números de teléfono, la dirección, la indicación de que abren todos los días. Ese es en el lingüístico, ¿verdad? Pero tenemos ahora que reconocer el extralingüístico. ¿El extralingüístico qué es? Todo lo que fue trabajado en cuanto a ese cartel. La foto de la comida, si ven, tenemos diferentes tipos de letras y los énfasis en la palabra sushi, y si ven, lo ponen en cursiva, ¿verdad? La foto de la comida, los distintos tipos de letras empleadas y los énfasis en la palabra sushi y en los números de teléfono, ¿ok? La vida. Luego dice, explica la función de cada componente extralingüístico. La foto da un ejemplo de la comida del restaurante. De manera visual, automáticamente ya vemos que se ve rico ese sushi, ¿verdad? Entonces, el tipo para el que le guste. A mí no me gusta el sushi. La foto de un ejemplo de la comida del restaurante, el tipo de letra del nombre del restaurante. ¿Con qué lo destaca? Sushi lo destaca con la letra cursiva. ¿Qué significa esto? Que es una palabra de otro idioma, ¿verdad? Vamos a copiar esta parte, vamos a corroborar respuesta. Ok, en esta parte decía que teníamos que indicar a qué tipo de texto pertenecía. Obviamente que es un texto formal publicitario, ¿verdad? Entonces, hasta aquí en nuestra práctica de lo que es la escritura. En el punto 5 decía que teníamos que comparar un texto formal con uno informal. Entonces, el texto formal se produce en situaciones comunicativas de seriedad y sigue las reglas fijas para su construcción. El respeto a las normas gramaticales es un apoyo para que los aspectos científicos y técnicos sean claros. Queda un poco tiempo. Ay, caramba.
Voy a compartirles. En esta parte que está aquí, nosotros podemos hacer un taller. Voy a escoger Aarón. Un taller de escritura donde podemos describir una imagen de alguien que me aparece aquí. Vamos a ver la opción. Aarón, con tan solo mirarla, usted puede hacer la descripción. Vamos a esperar que cargue la pantalla. Esperemos que nos alcance el tiempo. Cargando la página. Aarón. Creo que ya se ve la imagen. ¿Se ve la imagen, Aarón? No, profe, todavía no. Bueno, chicos, creo que estamos claros en el día de hoy en el tema de los talleres que hemos realizado en el aula virtual. Entonces estamos listos para el primer ejercicio del día de mañana de la comunicación e incomunicación. Recordar descargar la aplicación Quizzes. Estamos a la orden. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Chao, nos vemos. Dios me los bendiga. Chao, profesora. Chao, Dios me los bendiga. Chao, Chao, profe. profe. Antes del ejercicio, la orden. Okay. Bueno.